Entonces empecemos. Lo primero que vamos a empezar con los ciclos biogeoquímicos son aquellos que vienen de bio, que significa vida, geos, que significa tierra, y químicos, pues que vienen de esas relaciones. Es decir, que es la renovación de cada uno de esos elementos para la sustentación de la vida. Eso sería un ciclo biogeoquímico, es decir, ese, esa reutilización de esos recursos para que lleguen a otros organismos. En pocas palabras, entonces, estos tienen que ver, la parte química tiene que ver con el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, bueno, todos esos elementos que potencializan a las plantas, ¿sí? A su vez, las plantas potencializan a los herbívoros y los herbívoros a los carnívoros, y así es el ciclo biogeoquímico. ¿Listo? Eso también se aplica para el agua. ¿Listo? Es muy importante el ciclo del agua, cómo el agua se renueva y al ser renovada ese elemento, ¿sí? Ese elemento hace que todo vuelva a crecer o vuelva a florecer, si lo quiere ver de ese momento. Entonces, vamos a estar hablando sobre el ciclo biogeoquímico del fósforo y del azufre, ¿sí? Ayudan a los nutrientes de la tierra. También vamos a estar hablando del carbono, nitrógeno y oxígeno, que esos son, principalmente van para la atmósfera y tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de organismos vivos. ¿Listo? Entonces, mientras que unos se van a centrar esos ciclos biogeoquímicos en el sedimento, es decir, en la tierra, como son el azufre y el fósforo, los otros van a ser gaseosos. Y cómo esos elementos gaseosos pueden convertirse en alimento para plantas y cómo quitando, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, puede hacer que el clima o la región o todo lo demás pueda cambiar. Listo. Entonces, bueno. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? Pero un momentico, ya, déjeme ir, porque no. Listo, listo. Ya. ¿Ya sí o ya la espero? No, pues ya le tomé un capture y ahorita la anoto, la termino de anotar en el cuaderno. Ah, bueno, listo. Muy bien, perfecto. Bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Bueno, tenemos el ciclo del agua. ¿Cuál es la importancia del ciclo del agua? Si te pasa que la importancia del ciclo del agua es que el agua puede llegar a lugares diferentes a partir de aguas subterráneas. Además, cuando el agua está en la montaña, lo que hace es erosionarla y cuando la erosiona hace que esos nutrientes que tenga esa montaña se deslicen por el resto de la montaña y pueda generar un bosque, llamémoslo así, más rico en nutrientes. ¿Listo? Esta es una de las importancias. La otra es que el ciclo del agua también ayuda para la calidad. Es decir, entre menos contaminantes tenga el agua, llamémoslo así, es más rica en nutrientes y todo lo demás. Bueno, llamémoslo así por decirlo nutrientes, ya que son un poco pocos, pero pues bueno. ¿Cómo funciona el ciclo del agua? Bueno, primero que todo, el ciclo del agua tiene las siguientes características. Tenemos la evaporación, condensación y precipitación. ¿Listo? ¿Qué significa evaporación? Cuando el agua alcanza una temperatura aproximada de 100 grados. ¿Listo? Eso se llama evaporación. Condensación significa que va a llegar a cierta altura, ¿sí? A cierta altura y se va a convertir en lo que llamamos nubes, ¿sí? Estas nubes, a partir de enfriarse y todo lo demás, lo que hacen es caer en forma de precipitación, es decir, lluvia. ¿Listo? Entonces, esas son las partes que nos habían enseñado en primaria de lo que se trata, pero eso va un poco más allá de eso, porque resulta y pasa que el agua también se puede congelar. Cuando el agua está congelada, ¿sí? Y pasa directamente a ser gaseosa, a eso le llamamos sublimación. Es decir, cuando la nieve pasa a ser
no pasa a ser líquida, sino que pasa a ser automáticamente gaseosa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuamos. Las precipitaciones para llevar el agua que cae en forma de lluvia, esto pueden formar arroyos, esos arroyos van a formar ríos y esos ríos pueden formar lagos, ¿okay? Que van a llegar al océano. Pero también, ¿sí? Debido a que como caen en las montañas, las lluvias, pueden haber filtraciones en la roca. Cuando hay filtraciones en las rocas, es que se va a producir el agua subterránea. Esta agua subterránea va a viajar por esos canales hasta llegar a algo que llamamos manantiales o, para el caso de Colombia, los páramos o yacimientos de agua. Esos yacimientos de agua es agua completamente pura debido a que ha sido filtrada por la roca y es perfectamente pues, bebible automáticamente de ahí. Esa agua subterránea puede llegar a los páramos, puede viajar hasta llegar al océano, ¿sí? Directamente, o sea, imagínense que eso es como una tubería, esa tubería va directamente al océano. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento del ciclo del agua? ¿Todo está claro ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, ahí está claro. perfecto. Tan claro como el agua del río Bogotá. Muy bien. Ujú. ¿Ya puedo pasar la diapositiva, chicos? Claro, profe. Bueno, listo. Vamos a mirar el ciclo del carbono. Del nitrógeno, perdón, nitrógeno. Estaba pensando en el carbono, perdón. ¿Listo? ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y todo lo demás. El ciclo del nitrógeno es muy importante porque eso permite que las plantas puedan crecer, ¿listo? Con el nitrógeno. Es muy importante para ellas el nitrógeno, el fósforo y el carbono para sus nutrientes. Bueno, ¿cómo se obtiene el nitrógeno? Bueno, primero que todo tenemos que decirnos que el nitrógeno puede venir en dos presentaciones. La primera en residuos orgánicos, ¿sí? Estos residuos orgánicos bueno, antes de eso, antes de continuar, chicos, ¿ustedes están haciendo los dibujos o solo están copiando lo que se está haciendo? ¿O qué, cómo están haciendo para copiar lo que yo les estoy diciendo? Esto que usted está mostrando, yo le estoy tomando captura, profe, porque Ah, ok, bueno, listo, sí. Yo estoy escuchando solamente. Ah, ok. Listo. Ah, bueno, sí, bueno, está bien, sí, no veo por qué no. Está bien, sí, no veo por qué no. Bueno. No podemos hacer más, chicos, entonces, pues bueno. Listo. Entonces, lo que vamos a... Bueno, el nitrógeno, ¿en qué presentaciones está? Residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos, pues, pueden venir en dos presentaciones. Las presentaciones de estos residuos orgánicos pueden ser mediante la orina o mediante las heces fecales, ¿vale? Generalmente vienen más sobre las heces fecales, pero pues la orina también contribuye un poco al nitrógeno. Listo, viene una parte que es la materia orgánica, ¿sí? De esos residuos, y viene algo que se llama la mineralización. Es decir, pasan a como una especie como de, se convierte como una especie como de minerales, ¿sí? Estos minerales contienen algo llamado amonio, ¿listo? Estos amonios se van a fijar a la arcilla, a la arcilla. Cuando se fijan a la arcilla, vienen unas bacterias, ¿sí? Que estas bacterias se van a encargar de degradar este amonio, ¿sí? En nitritos y en nitratos, ¿sí? Estos nitritos y estos nitratos que degradan esas bacterias, bueno, primero degradan esto para alimentarse las bacterias y el subproducto que ellos colocan sobre la tierra son los nitritos y los nitratos. ¿Listo? Eso es un producto que pues a ellas no les sirve, pero a las plantas sí les sirve. Generalmente lo que hacen las bacterias cuando degradan eso es que
dejan estos nitritos y estos nitratos en el suelo y ellas continúan con su actividad y lo que hacen las plantas es absorber estos nitritos y estos nitratos, ¿sí? Para poderse alimentar. Otro de los subproductos de estas bacterias es la pérdida, bueno, generan un gas, ¿sí? Este gas generalmente es muy abundante, por ejemplo, en pantanos, ¿sí? Que es ese gas como, no sé, fétido, oloroso y todo lo demás. Hasta ahí claro cómo es el ciclo del nitrógeno, chicos. Ahí a grosso modo. Claro como el pantano, profe. Muy bien, excelente. Bien, bueno. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? Sí, profe, ya la puede cambiar. Muy bien, bueno. Listo, vamos a trabajar antes de este. Vamos a trabajar, bueno, sí, trabajemos el ciclo del carbono. Bueno, resulta y pasa que para el ciclo del carbono debemos tener en cuenta que el ciclo del carbono viene en dos presentaciones. La primera, el carbono puede ser carbono orgánico, es decir, viene de otros organismos que han sido degradados y pues automáticamente lo que hacen las plantas es absorberlo. Normal, no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, como para que lo tenga en cuenta. La otra es la que viene de las emisiones que llamamos CO2, ¿sí? El tan famoso CO2 de a finales de los 90, inicios de los 2000, es muy famoso porque es el que tiene que ver con el cambio climático. ¿Listo? Y es un gas de efecto invernadero, es decir, lo que hace es que hace que la Tierra se caliente más. El ciclo de carbono es bastante interesante y es que las plantas y otros organismos fotosintéticos utilizan el CO2 para convertirlo en alimento. ¿Listo? En alimento. Entonces, lo que hace la planta es que mediante la fotosíntesis recibe el CO2, hace la fotosíntesis, es decir, convierte ese gas en glucosa, que al fin y al cabo es lo que ella necesita para su alimentación. Cuando lo convierte en alimento, libera algo que se llama oxígeno. ¿Listo? Oxígeno. Cuando hace eso, pues automáticamente acaba de convertir el CO2, por así decirlo, en oxígeno. ¿Vale? Entonces, ¿claros hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Nada? Bueno. Profe, o sea, que las plantas absorben el CO2 Ujú. y al absorberlo lo devuelven como oxígeno. Exactamente, muy bien. Perfecto, ahí está. Pocas palabras Oh, es eso. ¿Listo? Ah, sí, ya, se acabó. Perfecto. Ese es el ciclo del carbono rápidamente explicado, ¿no? Porque pues eso tiene otras implicaciones un poco más químicas y todo lo demás, pero por el momento así estamos bien. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante que es el ciclo del azufre. Recuerde que el azufre sirve como abono para las plantas. ¿Listo? En exceso es malo, en ausencia también es malo. O sea, tiene que tener una medida muy buena. Listo. Ah, perdón. Resulta que pasa que para que el óxido de azufre, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando, se pueda llegar a convertir en un sulfato, o sea, en tierra, llamémoslo así, en tierra, tiene que pasar un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Generalmente, ¿cómo se obtiene? Antiguamente se obtenía el óxido de azufre. El óxido de azufre es una combinación entre el azufre que estaba en los volcanes y el oxígeno. ¿Listo? Esto generalmente venía en las erupciones de volcanes y gases que siempre está liberando el volcán. Resulta que pasa que con la industrialización, ¿sí? Las industrias, algunas generan óxido de azufre. Este óxido de azufre viaja por todo el medio, ¿sí? Cuando llega a cierta altura, resulta y pasa que hay precipitaciones del agua. Cuando hay precipitaciones del agua, cae ese óxido de azufre y cuando cae el óxido de azufre, ¿sí? Este óxido de azufre es lo que vamos a conocer como lluvia ácida. ¿Listo? Lluvia ácida. Cuando cae a la tierra, ¿sí? Esto es lo más interesante,
unas bacterias absorben y se alimentan de esta lluvia ácida y van a liberar algo que llamamos sulfatos. Estos sulfatos van a hacer que las plantas pues se alimenten. Y listo. Ahí ya hay... Esa sería la primera parte del azufre, del óxido de azufre. Bueno, resulta y pasa que el óxido de azufre también puede venir en la orina de algunos animales, ¿sí? Y este cae a la tierra y estas bacterias lo que hacen es lo mismo, se alimentan de este óxido de azufre eh, líquido, se podría utilizar esa palabra, y lo que hacen es convertirlos en sulfatos que sirven como alimento a las plantas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, perfecto. Continuamos. Bueno, avancemos. Bueno, el ciclo del oxígeno es lo mismo que el del el carbono y todo lo demás. Listo. Bueno, estos son los ciclos que estamos trabajando. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de los ciclos y vamos a empezar el trabajo con todos los reinos. Recordemos que hay 5 reinos. Vamos a trabajar todos los reinos, empezando por el que todos tenemos a la mano. El que todos tenemos a la mano es el reino de las plantas. Las plantas se denominan organismos fotosintéticos, es decir, generan su propio alimento a partir de lo que llamamos fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues es simplemente convertir la energía del sol más todos los nutrientes de la tierra, convertirlos en alimento. Son organismos que no tienen la capacidad de movimiento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y sus paredes están cubiertas por algo que llamamos celulosa. La celulosa es la que les permite a las plantas tener ese componente, en algunos casos muy rígido, cuando estamos hablando de grandes árboles, o muy blandos cuando estamos hablando de, por ejemplo, orquídeas o, por ejemplo, no sé, flores. ¿Listo? Ellas, las plantas, se agrupan en el reino plantal o plantas. ¿Listo? Dominan todo lo que tiene que ver con elementos de, bueno, dominan toda la tierra, para ser un poco más precisos. Y además, son bastante interesantes porque las plantas, no todas las plantas dan flores o no todas las plantas dan frutos. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Hay plantas que se pueden reproducir de otro tipo de formas. ¿Listo? Es decir, que las plantas tienen la habilidad de reproducirse sexualmente algunas, asexualmente otras, o en algunos casos, ambos tipos de reproducción. ¿Vale? Bueno, continuemos. Listo, ¿ya puedo cambiar esto? Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Esta es la parte más interesante, las características para pertenecer al reino de las plantas. La primera característica, ser eucarioto, es decir, que poseen un núcleo definido por una membrana. Son pluricelulares, es decir, que tienen varias células y algunas de estas pueden generar tejidos. Tejidos como, por ejemplo, el floema y el xilema, por ejemplo. Son macroscópicas, es decir, todas se ven a simple ojo, no necesita un microscopio para poderlas observar. Son autótrofas, es decir, que producen su propio alimento a partir de moléculas orgánicas, llamada glucosa, ¿sí? A partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo, como la luz y como los nutrientes de la tierra. Viven en un sustrato fijo, es decir, si su alimento desaparece de donde están, ellas desaparecen. ¿Listo? Entonces, generalmente ellas se adhieren a los sustratos, es decir, a la tierra, y de ahí es que pues se van alimentando. No poseen movimiento propio, es decir, la forma del desplazamiento de ellas es a partir del aire, el agua y algún animal que encuentren por ahí, que sus semillas se enreden en este animal y que luego pues el animal se la quite, así pueden viajar las plantas.
¿vale? ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? Sí, profe. También. Listo, perfecto. Bueno, aquí podemos observar una planta, ¿sí? Recuerden que entonces las plantas, todas las plantas, o bueno, casi la mayoría, porque eso sí hay que especificar, algunas no tienen tallo, ¿sí? Son simplemente hojas o por así decirlo, tienen raíces, tienen tallo, frutos, flores y hojas. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Esta es una planta que generalmente nos habían enseñado a nosotros en primaria, ¿sí? Donde nos mostraban que pues, la planta tiene todo tipo de características como estas. Bueno, aquí no hay nada más que decir, entonces continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la morfología de las plantas, ¿sí? Donde las hojas cumplen un papel muy importante, ¿sí? Y es ahí, en las hojas, donde se desarrolla la fotosíntesis. Es decir, en las hojas vamos a encontrar, ¿sí? Los estomas, que los estomas son los que dejan pasar el aire, que contiene el CO2. En las hojas también tenemos la máquina que puede fabricar la glucosa en las plantas. Es decir, esa glucosa, esa energía va a estar ahí. Es decir, que en las hojas se desarrolla el proceso más importante, la fotosíntesis. Después vamos a ver por qué es tan interesante la fotosíntesis. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. El tallo, bueno, esta del tallo, ¿sí? Es la parte aérea, bueno, el tallo funciona para comunicar las raíces, es decir, los sustratos que están en las raíces y cómo se absorben estos elementos va a comunicar con las hojas para que estas hojas hagan o realicen la fotosíntesis y se mezclen los dos componentes. ¿Listo? Eso es lo que hace el tallo. ¿Vale? Bueno, listo chicos, ¿ya puedo cambiar la diapositiva? Sí, profe, ya. Listo, perfecto. Bueno, listo. Bien, perfecto. Listo. ¿Para qué funciona la raíz? Bueno, la raíz es un órgano generalmente subterráneo, ¿sí? No tiene hojas, ¿listo? Y su principal función es la absorción de aguas y sales minerales, ¿listo? ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Casi todas las plantas vasculares, que esa es una forma de clasificación de plantas que vamos a ver más adelante, contienen raíces. Algunas no contienen raíces. ¿Listo? Como para que lo tengan y en cuenta. Y algunas plantas acuáticas. ¿Listo? Tampoco tienen raíces. Bueno. Listo. Entonces, chicos,